Bienvenidos a las ideas para el estudio de las Escrituras de Bensígueme de esta semana, titulado Sobre vosotros mis consiervos, que comprende las secciones 12 y 13 de Doctrina y Convenios y José Smith Historia, versículos del 66 al 75. José Smith y Oliver Cowdery recibieron conocimiento adicional al orar sobre las verdades que aprendieron en las Escrituras. ¿De qué manera usted puede seguir su ejemplo? Anote sus impresiones. La mayoría de las personas alrededor del mundo probablemente nunca hayan escuchado sobre un lugar llamado Harmony, Pensilvania, pero el Señor a menudo escoge lugares desconocidos para los acontecimientos más significativos de su reino. En una arboleda cerca de Harmony, el 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció como ser resucitado a José Smith y a Oliver Cowdery, y colocó las manos sobre la cabeza de ellos y les confirió el sacerdocio arónico, llamándoles mis consiervos. El ser considerados consiervos de Juan el Bautista, quien bautizó al Señor y preparó el camino para su venida, debe haber hecho sentir muy humildes y quizá incluso abrumados a estos dos jóvenes de 20 y tantos años. En ese tiempo, José y Oliver eran relativamente desconocidos, tanto como Harmony lo era. Pero el servicio en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la forma en la que servimos y no como quien lo nota. Por pequeña o inadvertida que a veces parezca ser su contribución, usted también es consiervo en la obra del Señor. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: el Señor desea que ayude a establecer la causa de Sion. Joseph King, padre, y su esposa Polly conocieron a José Smith cuando éste, siendo un joven de 20 años, comenzó a trabajar en la granja de ellos en Colesville, Nueva York. Joseph Knight los describió como el mejor trabajador que había tenido. Creyó el testimonio de José Smith sobre las planchas de oro y llevó a Polly a visitarlo cuando estaba traduciendo el libro de Mormón en su casa en Harmony, Pensilvania. Ella inmediatamente creyó. Durante el resto de su vida, Joseph y Polly se mantuvieron fieles al Evangelio restaurado. Más de 60 integrantes de la familia Knight se unieron a la iglesia y ayudaron a establecerla en Nueva York, Ohio, Missouri, Nauvoo y finalmente en Salt Lake. Joseph Knight quería saber cómo podía ayudar en la obra del Señor. La respuesta del Señor, actualmente Doctrina y Convenios 12, se aplica a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a la luz y establecer esta obra, entre las cuales también se encuentra usted. ¿Qué significa para usted sacar a la luz y establecer la causa de Sion? ¿En qué forma le ayudan a hacerlo los principios y atributos que se mencionan en estos versículos? También puede ver las familias Knight y Whitmer de Revelaciones en Contexto que encontrará en la lista de reproducción de esta semana. Tema: el sacerdocio arónico fue restaurado por Juan el Bautista. En una sola oración, Juan el Bautista reveló muchas verdades sobre el sacerdocio arónico. Considera hacer una lista de todo lo que aprenda en esta sección, incluso desde el encabezamiento. Podría resultarle útil estudiar algunas de las frases que encuentre. A continuación figuran algunos ejemplos que le podrían ayudar a comenzar. Por ejemplo, las llaves del ministerio de ángeles. Puede estudiar 2 de Nefi 32, 2, 3, que dice: ¿No os acordáis que os dije que después que hubierais recibido el Espíritu Santo podríais hablar en lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar en lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Y Moroni 7, 29 al 32, que dice: ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí os digo que no,
ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres, porque aquí se sujetan a él para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del Padre, los cuales él ha hecho con los hijos de los hombres, y preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de él. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder. Y de este modo el Padre lleva a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. También puede referirse al discurso El Ministerio de Ángeles, del Elder Jeffrey R. Holland, de octubre del 2008, y a la guía del estudio de las Escrituras bajo la palabra ángeles, que dice: hay dos clases de seres celestiales llamados ángeles, los que son solamente espíritus y los que tienen un cuerpo de carne y huesos. Los ángeles que son solo espíritus son aquellos seres que todavía no han obtenido un cuerpo de carne y hueso, o los que una vez lo obtuvieron pero han muerto y esperan la resurrección. Los ángeles que poseen un cuerpo de carne y huesos son los que han resucitado de entre los muertos o han sido trasladados. En las Escrituras hay muchas referencias en cuanto a la obra de los ángeles. En algunos pasajes los ángeles hablan con voz de trueno al comunicar los mensajes de Dios. También se puede llamar ángeles a hombres mortales justos. Algunos ángeles prestan servicio alrededor del trono de Dios en los cielos. En las Escrituras se habla también de los ángeles del demonio. Estos son espíritus que siguieron a Lucifer en la batalla de los cielos y fueron lanzados fuera de la presencia de Dios en la vida preterrenal y arrojados en la tierra. Otro tema que puede estudiar es las llaves del Evangelio de arrepentimiento. Puede estudiar Tercer Nefi 27 del 16 al 22, Doctrina y Convenios 84, 26 al 27 y el discurso del Elder Dale G. Randon titulado El sacerdocio y el poder redentor del Salvador. Otro tema que puede estudiar son los hijos de Leví. Esto lo puede ahondar en Números 3 del 5 al 13, en Doctrinas y Convenios 84, 31, 34 y en la guía de estudio de las Escrituras bajo el tema de sacerdocio arónico y Leví. ¿Qué bendiciones ha recibido mediante las ordenanzas del sacerdocio arónico? El siguiente tema es: las ordenanzas me dan acceso al poder de Dios. La hermana Carol M. Stephens, en ese entonces consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, enseñó: estas ordenanzas y convenios del sacerdocio proporcionan acceso a la plenitud de las bendiciones que Dios nos ha prometido, las cuales son posibles gracias a la expiación del Salvador. Esas ordenanzas invisten a los hijos e hijas de Dios con poder, el poder de Dios, y nos brindan la oportunidad de obtener la vida eterna. Al leer José Smith Historia, versículos del 66 al 75 e incluso la nota final al final del versículo 71, considere qué inspiró a José y a Oliver a preguntar en cuanto al bautismo. Fíjese en las bendiciones que recibieron después de participar en ordenanzas del sacerdocio. Considere leer los escritos de su propio diario que haya escrito después de recibir las ordenanzas o después de anotar sus recuerdos de esos acontecimientos. ¿Qué bendiciones ha recibido mediante las ordenanzas del sacerdocio? También se puede referir al libro de Santos, tomo 1, páginas del 65 al 68 bajo el tema Consiervos. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y de la noche de hogar.
En Doctrina y Convenios 12:8 leemos: y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas cualesquiera que le fuesen confiadas. ¿Por qué son necesarias las características enumeradas en este versículo cuando estamos llevando a cabo la obra del Señor? ¿Qué podría edificar la fe de su familia en la restauración del sacerdocio? El video La restauración del sacerdocio arónico o la obra de arte que acompaña a esta reseña podría ayudar a su familia a visualizar la restauración del sacerdocio arónico. ¿Les gustaría hacer un dibujo del acontecimiento basado en lo que lean? También podrían compartir su testimonio en cuanto al poder del sacerdocio en su vida. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de José Smith y de Oliver Cowdery para encontrar respuestas a las preguntas que tenemos? Quizá al leer juntos podrían adoptar la práctica habitual de hacer una pausa y preguntar si alguien tiene preguntas sobre lo que están leyendo. ¿Qué impresiones a los integrantes de su familia sobre las palabras de Oliver Cowdery les impresionan más? ¿Cuáles son algunos de los días inolvidables de su familia? ¿Qué efecto tuvo el Espíritu Santo en José y en Oliver? ¿En qué ocasiones ha ayudado el Espíritu a su familia a entender las Escrituras y a regocijarse en el Señor? ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Estudiar un tema. Como familia, elijan un tema que les gustaría estudiar con mayor detalle. Por ejemplo, esta semana podrían utilizar la guía del estudio de las Escrituras a fin de encontrar pasajes de las Escrituras sobre el sacerdocio arónico. Y hasta aquí terminamos con las ideas para el estudio de las Escrituras de Ven Sígueme de esta semana. Gracias.